Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué es lo que saben nuestros gobiernos sobre el enigma OVNI? Quizá esa sea la gran pregunta sobre el puzzle que llevamos intentando tantos años descubrir los investigadores del fenómeno, ¿no? Bueno, resulta que en ocasiones se producen desclasificaciones por parte de los gobiernos de informaciones que tienen un tiempo determinado de estar clasificados y pasan a estar desclasificados. Y entonces hay algunas personas en el mundo que son auténticos expertos en estar a la que salta, ¿no? Esperando a que ese informe que ellos saben que existen, pues se desclasifique. Bueno, el programa que tenemos hoy habla de unos archivos perdidos del FBI que desde luego son fascinantes, al más puro estilo Expediente X. Siempre se ha hablado de una sospecha sobre que poco a poco se va liberando información para ir concienciando a la población sobre el problema de los objetos voladores no identificados, habida cuenta de que es un tema totalmente incontrolable para los gobiernos y sin ninguna duda que termina interaccionando con los sujetos de las poblaciones. Bueno, Edgar Hoover, que fue director del FBI durante los años 40, era totalmente contrario a respetar el derecho a la opinión pública a enterarse de cualquier tipo de información relacionada con el tema de los objetos voladores no identificados. Era ultraconservador, reaccionario, un verdadero Torquemada de quien pensara distinto, y también ocurría con el tema de los ovnis. Pero la cuestión es que en el año 2011 se supo que la agencia, el FBI, había hecho ingresar en la categoría de desclasificados un informe elaborado por un teniente coronel, por cierto no aparece la identidad, aparece censurado, en julio de 1947, en plena explosión del caso Roswell. Bueno, resulta que por instrucción directa del omnipotente Edgar Hoover, pues resulta que aquello ha estado desclasificado durante más de 60 años. Y es que resulta que aquel informe estaba transcribiendo unas entrevistas a un testigo de apariciones ovni de alto nivel. De hecho, este testigo habría tenido contacto con inteligencias no humanos y desde luego tenía bastante que decir al respecto. Bueno, la descripción del archivo del FBI es fascinante, porque estaríamos hablando de un origen de parte del fenómeno que sería interdimensional. Bueno, algunos de los discos, según este informe, serían tripulados, pero otros serían controlados remotamente. Esto es exactamente lo mismo que hacemos los seres humanos cuando mandamos sondas al espacio. La misión de estos seres interdimensionales, según este informe del FBI, sería pacífica. Los visitantes tendrían además contemplado instalarse en este mundo de una manera visible o de una manera invisible. Esos visitantes serían humanoides, pero de una altura muy superior. No serían gente desencarnada en plan, que fuesen peregrinos por el espacio, no, tendrían su propio mundo, pero por las razones que fueran, habrían elegido el planeta Tierra para tener una base de operaciones o para instalarse progresivamente. Bueno, es interesante porque hablan de cómo es ese planeta, ¿no? Y resulta que habla de que sería un planeta etéreo, es decir, un planeta que se interpenetra con el nuestro y que no podemos percibir, es decir, como si fuese prácticamente un universo paralelo en donde pues realmente hubiese habido una mayor evolución de los seres humanos o de antropoides similares y que tuviesen un mayor desarrollo tecnológico, incluso a nivel evolutivo, a nivel del físico, por supuesto a nivel de inteligencia, y que se habrían dado cuenta de que su planeta y el nuestro pues prácticamente están solapados en el espacio y en el tiempo. Los cuerpos de los visitantes, por cierto, se materializarían automáticamente al ingresar en cierto rango vibratorio. Esto es algo realmente increíble, ¿no? Un cierto rango vibratorio de la materia en donde ellos pudiesen ingresar y nosotros lo veríamos. Pero ellos, casi como en la teoría del interruptor, pues podrían elegir ser vistos
o no. De hecho, en este informe del FBI se habla de que los discos, los platillos, los ovnis poseerían un tipo de energía radiante que puede desintegrar fácilmente a cualquier tipo de nave agresora que viniese a por ellos. Bueno, esto enlaza bastante con algunos eventos que hemos visto en el fenómeno OVNI, por ejemplo, en aquel caso de Irán de 1976, en donde un piloto iraní estuvo bombardeando a un objeto volador no identificado y aquel objeto ni se inmutó, y que, bueno, pues podría ser debido a que sería de esta tecnología que aparece en este informe, ¿no? Luego, por otra parte, se expone que es poco probable que podamos establecer una comunicación por radio con ellos, porque, bueno, pues evidentemente tendrían otro sistema de comunicaciones, pero posiblemente sí se podría por radar, que sería un sistema de señales que pues podría llegar a, bueno, pues a dar un eco en las ondas que pudiesen rebotar en la superficie de sus objetos. Luego, por otra parte, según el ponente, según este testigo, estaríamos siendo visitados, entre otras especies, por una no proveniente de otros planetas, sino de otras dimensiones, como decíamos, ¿no? De un plano etéreo coexistente con nuestro universo físico, y que serían además entidades que al materializarse aparecerían como gigantes translúcidos. Y esto es increíble porque realmente enlaza muchísimo con las teorías, con los relatos de experiencias cercanas a la muerte, que por cierto estuvimos haciendo un especial en este canal en donde hablábamos especialmente de esos gigantes translúcidos que aparecen en personas que parece que están pasando al otro lado. Y bueno, pues ahí terminan básicamente lo que serían las aseveraciones de este informe desclasificado recientemente del FBI, ¿no? Un relato que podemos tildar bueno, pues bastante curioso, pero que debe atenderse que el hecho de haber tenido suficientes puntos coherentes para movilizar una investigación del FBI, puntillosos, por supuesto, en justificar la inversión en cualquier tipo de investigación y el gasto en sus recursos, ¿no? Bueno, el relatante hablaba de que estos seres interdimensionales se hacían llamar los errantes y emplearían para su desplazamiento vectores energéticos que nosotros llamamos platillos volantes. Se manifestarían con los testigos porque podían llegar a necesitar algún tipo de informaciones, incluso realizar abducciones para estudiar a nuestra raza, pues se interaccionarían con telepatía, ¿no? Habrían desarrollado una telepatía que también vemos continuamente en el fenómeno OVNI, ¿no? Y luego, por otra parte, evidentemente, pues tenemos un informe que está en pleno caso Roswell prácticamente, y bueno, pues por supuesto no se sabe si aquello tuvo continuidad en el tiempo o si se quedó como un incidente aislado en el que rellenaron un informe y aquello se quedó en una carpeta, ¿no? Evidentemente esto afectaba a la seguridad nacional y por eso ha estado desclasificado tanto tiempo. Y bueno, en nuestro caso, como investigadores, pues evidentemente es nuestro menester obtener cualquier pista que enriquezca la percepción de este puzzle impresionante que es el fenómeno OVNI, ¿no? Desde luego, si fuese un loco, ¿por qué quedarse con la carta, ¿no? Y desde luego, si se queda la carta junto con una serie de comunicaciones, porque claro, en el informe también aparecen comunicaciones de J. Edgar Hoover diciendo que esto no podía salir a la opinión pública, y también comunicaciones de J. Edgar Hoover, la mayoría de ellas totalmente censuradas, con el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Tenemos que entender que podría haber algo de verosimilitud en su contenido, ¿no? Bueno, el concepto de realidades paralelas que explicaría parte del absurdo de este teatro de los sueños, que es el tema de los encuentros ovni, bueno, pues podría explicarse con el tema del desdoblamiento de la realidad, ¿no? Como si nuestro planeta coincidiera con otros planos en donde otros seres, como decía Lovecraft, parece que podían llegar a mirarnos, tenían esa posibilidad, se habían dado cuenta de que estamos aquí, ¿no? Luego, por otra parte, esto también explicaría la aparente entrada y salida de la atmósfera, pues de estos objetos, ¿no? Prácticamente a placer. Y por supuesto también habría ciertas explicaciones con respecto a los avistamientos en donde los seres no parecen enterarse de que hay testigos, parece que ellos estarían allí, pero quizá no tendrían activada o no serían conscientes de que nuestra Tierra solapada sería capaz de
interaccionar con su mundo, ¿no? Bueno, claro, evidentemente con respecto a esto tenemos una increíble sensación de desconocimiento, ¿no? Y siempre yo lo he pensado, ¿no? El día que haya quizá una revolución mundial muy difícil, ¿no? El día en el que todo esto salga a la luz será un día en donde podremos conseguir las piezas de ese puzzle, ¿no? De todas estas informaciones, porque se habla de seres interdimensionales, se habla de seres extraterrestres, se habla de seres que de alguna manera pues son bizarros, quizá el inconsciente colectivo de Jung, ¿no? Y para mí esto sería como la emoción del descubrimiento de una pequeña pieza del puzzle que quizá pues se quedó como una anécdota en el FBI, pero que podría haber tenido mucho más recorrido, y yo desde luego pues evidentemente pues me parece que podría ser importante, ¿no? Bueno, pues ahí quedan esos seres interdimensionales que se estarían viviendo solapados con nuestra realidad y que de alguna manera habrían tenido contacto con aquel testigo que habría hablado con el FBI y que el FBI le habría tomado totalmente en serio. Nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma, espero sus hipótesis y sus comentarios, estaré encantado de leerlos y nada, pues les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Resulta que en ocasiones se producen desclasificaciones por parte de los gobiernos de informaciones que, bueno, pues que tienen un tiempo determinado de estar clasificados y pasan a estar desclasificados. Y entonces hay algunas personas en el mundo que son auténticos expertos en pues estar a la que salta, ¿no? Esperando a que ese informe que ellos saben que existen pues se desclasifique. Distinto, y también ocurría con el tema de los ovnis. Pero la cuestión es que en el año 2011 se supo que la agencia, el FBI, había hecho ingresar en la categoría de desclasificados un informe elaborado por un teniente coronel, por cierto no aparece la identidad, aparece censurado, en julio de 1947, en plena explosión del caso Roswell. Bueno, resulta que por instrucción... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué es lo que saben nuestros gobiernos sobre el enigma ovni? Quizá esa sea la gran pregunta sobre el puzzle que, bueno, pues que llevamos intentando tantos años descubrir los investigadores del fenómeno, ¿no? Bueno, resulta sin ninguna duda que termina interaccionando con los sujetos de las poblaciones. Bueno, Edgar Hoover, que fue director del FBI durante los años 40, era totalmente contrario a respetar el derecho a la opinión pública a enterarse de cualquier tipo de información relacionada con el tema de los objetos voladores no identificados. Era ultraconservador, reaccionario, un verdadero Torquemada de quien pensara. Bueno, el programa que tenemos hoy habla de unos archivos perdidos del FBI que desde luego son pues fascinantes, al más puro estilo Expediente X. Siempre se ha hablado de una sospecha sobre que poco a poco se va liberando información para ir concienciando a la población sobre el problema de los objetos voladores no identificados, habida cuenta de que es un tema totalmente incontrolable para los gobiernos.